Ya les mandé mensajito para los que puedan ingresar. Vale. Igual si gusta, puede empezar a proyectar su portadita para ver que todo funciona correctamente. Confirma si ya la estás viendo. Sí, ya se ve, solo falta expandirla un poquito. A ver. ¿Y ahora? Sí, ya se ve bien la pantalla completa. ¿Eh? Perfecto, te escuchas y se ve bien. Listo, perfecto. Entonces quedo pendiente. 2 minuticos, entonces iniciamos, ¿sí? Maestro Máximo, entonces mira si empezamos ya. ¿Me escucha? Sí, maestro, sin ningún problema, podemos iniciar. Listo, vale. ¿Me escucha bien, sí? Oh, Dígame, maestro. me escucha bien? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar con las clases. Hoy nos va a acompañar el maestro Edison de la sede de Colombia y nos va a continuar con el módulo 5. Maestro, ¿me escucha perfectamente? Sí, sí, yo lo escucho muy bien. Perfecto. Bien, pues le cedo la pantalla y el micrófono. Cualquier cosa, pues voy a estar aquí conectado. Súper. Dale, bien, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, muy buenos días para todos y todas las que están conectados en este día de hoy, día viernes, igual por la plataforma Zoom, por Facebook o la persona que vaya a ver en diferido esta charla magistral como tal. En cuanto pues al diplomado de enfermería comunitaria en el marco de la salud pública, mi nombre es Edinson José Perilla Portilla, yo soy enfermero.
especialista en epidemiología y magíster en salud colectiva en la Universidad Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Entonces es un gusto y un placer para mí estar el día de hoy con ustedes en este proceso educativo. Siéntanse libres de escribir, de preguntar, de hablar de acuerdo a cómo vayamos avanzando en la temática o de acuerdo a algún tipo de aporte que ustedes puedan tener o algún tipo de duda o inquietud que se les pueda crear en el momento de la exposición. Entonces, bien, puedan utilizar sus medios para explorar y avanzar en este proceso. Ante cualquier inconveniente también de pronto de audio, video, alguna cosa, también por favor les agradezco que me confirmen si todo marcha bien. Bueno, entonces como lo mencionaba el maestro Máximo, el día de hoy pues vamos a tocar el módulo 5. Este módulo es enfoque de salud familiar y comunitario y en red. Vamos a tener pues como tal un objetivo específico de fomentar o fundamentar las redes de apoyo comunitario a través de la salud familiar, que como es esa importancia claramente de nuestro rol como profesionales de enfermería en el trabajo en las comunidades, en el tema también de cómo organizar la salud familiar y cómo ver esas redes de apoyo, esos factores protectores que le puedan servir a una comunidad para, obviamente, mejorar y fortalecer su trabajo, su salud y su entorno, en este caso, específicamente. Entonces, para dar inicio a todo este proceso de lo que es la salud familiar, la salud comunitaria y demás, tenemos que partir de conceptos que son básicos, claramente, ¿sí? De lo que es realmente el contexto de lo que es la familia, de esa unidad específica. Entonces, como uno de los primeros puntos, tenemos que la familia es esa unidad básica de una organización social, claramente, donde se van a fomentar o a proporcionar entornos en el contexto de formar específicamente los conocimientos de aquellos niños y menores de edad, eh, donde se van a fomentar también unas creencias, unas actitudes y unas prácticas con referente a la salud. ¿Qué tenemos que tener presente de esto? De que mm, cada familia va a depender claramente de su entorno, de su comunidad, de su eh, país, de su ciudad, su municipio, de donde sea, va a tener un tipo de creencias específicas y unas actitudes, o sea, de un comportamiento en referente a lo que es su práctica de salud, su cuidado hacia su salud y cómo cuidar a los suyos. Entonces, así como a nosotros se nos queda el gentilicio o nuestro dialecto, la forma de hablar y de expresarnos, también a nosotros en ese crecimiento dentro de esa organización o de ese grupo que es la familia, empezamos a adquirir esos conocimientos. Eh, no sé, que nuestras abuelas utilizan un tipo de hierba específica para purgarnos, ¿sí? Para los cólicos menstruales, para los dolores de cabeza, etcétera. Entonces, ese tipo de creencias, ese tipo de prácticas se van creando entre nosotros y nosotros pues la vamos llevando también hacia nuestra adultez. Y en el momento de que claramente hagamos intervención en esas comunidades como parte de profesionales de la salud, pues obviamente esas intervenciones tienen que ir también de la mano en el conocimiento de qué eh, hace la familia para cuidar su salud y cómo su familia cuida su salud y en esas prácticas. Entonces, en muchos de esos procesos es conocer cómo la familia interpreta su salud y cómo la familia cuida su salud. Y cómo yo como profesional de la enfermería en mis diferentes campos específicos puedo hacer una intervención para que esta familia continúe manteniendo su salud o fortalezca su salud como tal desde mi conocimiento la mi medicina tradicional o mi medicina occidental. ¿Sí? Dentro de esto, pues también el concepto de la familia, pues claramente nos va a mencionar que hay comportamientos que se relacionan con la búsqueda de asistencia sanitaria. ¿Cuáles son esos comportamientos que estas personas claramente tienen para que satisfacer sus necesidades en salud sean las más óptimas y claramente puedan llegar a tener un grado de salud optimizado dentro del desempeño o en el de su vida diaria? Entonces, qué pena, tenemos por ahí algún micrófono abierto.
Eh, Joana, creo que tiene su micrófono abierto y Delia igualmente, si lo pueden cerrar, por favor. Delia González también tiene el micrófono abierto. Muchísimas gracias, muy gentiles. Bueno, entonces continuamos. Este comportamiento es ver de acuerdo a un entorno específico. Tranquila, Joana, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, es ver cómo dentro de esa unidad familiar, ese comportamiento claramente nos lleva a nosotros a hacer esa búsqueda, ¿no? Y claramente esa búsqueda está relacionada con qué? Con mi factor económico, el entorno donde yo vivo, la comunidad donde yo viva. Si mi familia reside claramente en una zona rural muy lejana, ¿cada cuánto asiste a un centro de salud? ¿Qué frecuencia tiene la asistencia a ese centro de salud? ¿Y qué tanto dinero o recursos tengo que invertir para hacer esa búsqueda de esa asistencia sanitaria o asistir a un control médico o a una consulta médica? Entonces, esos son factores específicos desde la familia que tal vez pueden predisponer o indisponer a la familia en acceder a un servicio médico. Y entonces ahí cuál sería pues el reglaje específico, realmente que la institución hospitalaria o el área médica, clínica y demás pudiera generar esas estrategias de atención en la comunidad para que seamos nosotros los profesionales que nos desplacemos a la comunidad, porque eso pues claramente ingresa dentro de los rubros específicos que tienen nuestras entidades hospitalarias y clínicas y que no generan como tal ese traumatismo de desplazamiento. Entonces, ¿cuál es ese comportamiento? Entonces, si un menor de edad ve claramente que su madre lo lleva una vez al año, cada 2 años al médico, pues obviamente se crea esa conducta específica desde su crianza de no asistir a un centro hospitalario, de curarme con plantas medicinales, etcétera, o aquella mamita que tal vez sus fundamentos en el momento del embarazo es no asistir a los controles prenatales y cuál es el riesgo de que esa mamita pues no asista a un control prenatal. O más allá también iríamos a ver el término de cuál es ese comportamiento en relación a la búsqueda de atención cuando yo soy un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente con algún tipo de patología también, no sé, de cancerígena y demás. Entonces, ¿qué tan bueno es eso? Sí, pero miremos que esos son conceptos específicos de la familia y entonces ahí empezamos a ver que sí, son conceptos de la familia, pero en esos comportamientos que yo como profesional de enfermería veo y evalúo, pues tengo que hacer un proceso de intervención, que sería como tal mi plan de cuidado de enfermería para esa familia, para ese grupo familiar o para aquellas personas que requieran. Entonces es como yo llego, evalúo y de una vez dentro de ese proceso puedo empezar a hacer una intervención específica. Lo otro que tenemos que tener presente en este caso es que la familia pues proporciona claramente un ambiente social para un desarrollo y su realización como núcleo familiar y como persona. Dentro de este ambiente específico, pues es donde se van a organizar o donde vamos a identificar una persona que pueda ser productiva para un futuro o una persona que sea cuidadora tanto de su salud como la de sus alrededores o bueno, de sus personas o las personas que lo están rodeando y cómo realmente va a difundir o intervenir específicamente en el desarrollo de estas prácticas que sean saludables, prácticamente por decirlo así, que sea de promoción y prevención en este ambiente que se pueda formar. Porque recuerden que aparte de nuestra familia, pues nosotros tenemos también un entorno que nos rodea, que es nuestra cultura, nuestra etnia, nuestras creencias, y a raíz de eso, pues nosotros también nos centramos específicamente en que todo este proceso pues nos fortalezca para mejorar y llevarnos hacia el cuidado de nuestra salud. Por otro lado, dice que las familias saludables pues ayudan a crear comunidades saludables y a su vez estas comunidades saludables ayudan a crear familias saludables. Entonces es una contrapartida, es algo que va que es un proceso bidireccional, tanto de apoyo a la comunidad como de apoyo a la familia. Entonces dentro de esa comunidad, si somos un grupo o una familia organizada, somos familias organizadas, vamos a tener una comunidad como tal organizada. ¿Organizada en qué sentido? En que vamos a tener tal vez promotores de salud, vamos a tener una junta de acción comunal, vamos a tener dentro de esa junta unos referentes específicos de salud
que son los que van a estar pendientes de nuestras comunidades. Vamos a tener tal vez un mapeo de actores cercanos a nuestra comunidad, donde vamos a decir allí es el centro hospitalario más cercano, donde puedo asistir. Vamos a tener también un proceso de agua, saneamiento, higiene muy específico en este caso, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos un correcto manejo de los residuos sólidos, del desecho de basuras, tenemos las fechas específicas en que pasa el carro a recoger las basuras, en que vamos a tener también unos ambientes muy específicos dentro de todo lo que tiene que ser con aguas residuales para prevenir de pronto el dengue, enfermedades por vectores, buen proceso de manejo de la alimentación, ¿no? Para que no hayamos de pronto contaminación por alimentos o la presencia de roedores en casa, ratones y demás, que de alguna u otra manera podrían afectar nuestra salud. Entonces, ver cómo si esa comunidad está organizada, puede obviamente favorecer procesos saludables a las familias y a su vez, pues lo que mencionábamos nuevamente, todos se convierten en procesos bidireccionales que nos ayudan tanto a una comunidad a mantenerse limpia y ordenada, como igualmente eh, a una familia estar totalmente saludable. Jessy, ¿tienes tu micrófono abierto? ¿Nos podrías apoyar cerrándolo, por favor? No sé si me escuchas, Jessy, o eh, Maestro Máximo, si me puedes apoyar cerrando los micrófonos, porfa. Muchas gracias. Bueno, continuando entonces con esto, ¿qué más podemos decir? Tenemos que tener en cuenta entonces las consideraciones de los conceptos básicos de lo que es también una eh, comunidad saludable, específicamente, ¿no? Ya veíamos qué es una familia, cuál es el concepto de esa familia y cómo esa familia puede aportar a una comunidad para que esa comunidad sea una comunidad saludable, ¿no? Entonces, dentro del concepto de comunidad, Maestro Máximo, ¿me escucha? Maestro Máximo, ¿me puede apoyar con un micrófono que es que no tienen abierto? Jessy, ¿me escuchas, por favor, para poder cerrar tu micrófono? Listo. Bueno, regresamos acá. Entonces, cuando estamos hablando entonces aquí de comunidad, entonces, eh, ¿de cuándo se consideraría entonces que una comunidad es una comunidad saludable? ¿Sí? Porque también mencionaba allí que si una familia es saludable, pues su comunidad es saludable, pero hay otros factores específicos en los que intervienen para que esta comunidad y esta familia pues sea una comunidad saludable. Entonces hablábamos de que eh, cuando los líderes políticos y las diferentes organizaciones locales, gubernamentales y no gubernamentales se comprometen y se articulan de una manera específica para mejorar la salud y el bienestar de los residentes dentro de esa comunidad. Entonces, decíamos que esas comunidades deben de tener una junta de acción comunal conformada, deberían haber, no sé, algunos procesos políticos, ediles o concejales, una cosa de esas que tenga que también tener inherencia en lo que es el proceso de las comunidades, porque los políticos están allí gracias a que las comunidades dieron su voto de confianza en los políticos. Entonces, es ver cómo claramente se puede organizar intervenciones políticas y demás que vayan enfocadas al beneficio de las comunidades o de aquellas personas que están en ciertos espacios que requieren un tipo de intervención organizada que permita claramente mejorar el estado de salud. ¿Qué queremos decir también con todo eso? Que dentro de eso se vio la necesidad que en esta comunidad no hay un centro de salud cercano, no hay un hospital o un proceso de intervención o una cercanía eh, de nosotros, los profesionales de la salud, esas comunidades. Entonces, crear políticas para que se cree un centro de salud. Si el centro de salud ya está, pero no hay de pronto equipos o insumos, pues hacer el fortalecimiento de ese centro de salud con esos equipos e insumos, es algo que también que nosotros podemos evaluar en el momento de llegar directamente como tal a esta comunidad y ver cómo se puede fortalecer ese puesto de salud. Si fortalecemos ese puesto de salud, o vemos esa necesidad y elevamos esa necesidad, pues podemos tener una comunidad saludable, unas familias saludables y vamos a disminuir el índice de enfermedad de esas personas y de esas comunidades.
Claramente, vamos a hacer un proceso educativo, vamos a hacer un proceso de evaluación y de seguimiento, pero teniendo un centro de salud cercano, pues obviamente esas personas van a gozar o a satisfacer su necesidad de una manera más fácil y rápida. Entonces, hay que ver cómo hacemos compromiso o como si nosotros simplemente pues estamos viendo, por así decirlo de una manera, hacer jornadas de salud, atención extramural, eh, promoción y prevención o promoción y mantenimiento de la salud, en mis jornadas extramurales o en las visitas casa a casa, pues hacer esa educación, ¿no? De que la comunidad también se organice y solicite un centro de salud un poco más cercano. La construcción no es un poco algo fácil, pero que también se puede hacer. O que dentro de esa comunidad hayan personas que sean referentes de la salud y que esos políticos de la parte política, tanto de mi institución y demás, podamos ir a capacitarlos, hacerles un seguimiento y darles las herramientas necesarias. A veces, ¿qué se requiere? Unos sueros orales que no, perdón, unos sueros para esas personas tal vez que no valen mucho, sí, sueros de liberación oral, unas soluciones clínicas, unos hieltos, tal vez algunos analgésicos y demás, pero se puede ir fortaleciendo con algunas políticas, los políticos, ese espacio, ese sector, para que esa comunidad pues sea una comunidad saludable, que sea una comunidad con acceso a la salud y que no tenga una barrera específica como un insumo o un medicamento para poder ingresar. ¿Cuándo más podemos decir que pues, esas comunidades pueden ser saludables desde el enfoque de la atención primaria en salud, de la salud pública? Entonces, cuando las autoridades locales, los diferentes organismos comunitarios y las instituciones de los sectores públicos y privados eh, firman contratos para mejorar esa salud a la comunidad. Entonces, ¿qué hay que tener en consideración con esto? Es que hay jornadas extramurales de atención a las comunidades, jornadas de atención extramurales, en unidades móviles, en unidades de atención, no sé, mensuales o semanales, de acuerdo al cronograma que se estipule. Se supone que todos los centros hospitalarios tienen que tener equipos básicos de atención en salud, equipos de atención para las comunidades, ¿sí? Y que por lo menos dentro de los diferentes contratos específicos que se hagan, pues tiene que haber un modelo que permita que por lo menos una vez al mes nosotros hagamos asistencia en ese tipo de espacios, espacios de zonas rurales, rurales dispersas, comunidades indígenas, comunidades vulnerables, espacios donde posiblemente hayan personas migrantes y que no tengan acceso al sistema de salud de mi país, entonces donde yo también pueda ir a hacer una atención como profesional de la salud, como profesional de enfermería, algún tipo de educación a estas personas, donde pueden asistir, donde pueden acceder a un medicamento, acceder a una atención médica, una atención odontológica específicamente, o también pues ver si hay algún tipo de organizaciones no gubernamentales, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, o otro tipo de entidades de organización, que de una u otra manera pues, pueda llevar salud a esas comunidades donde tal vez mi entidad gubernamental o mi entidad hospitalaria pues no está yendo. Entonces, este es un análisis que yo hago como profesional de la salud en el momento en que estoy caminando o recorriendo esa comunidad, voy haciendo identificación de factores protectores y factores de riesgo. Y de cuáles de esos factores, pues claramente yo puedo hacer algún tipo de intervención y favorecer pues a esa comunidad de una u otra manera. Una intervención pequeñita es eso, poder intentar que algunas entidades, tal vez no la mía, pero sí otra, pueda llegar allí a hacer intervención con estos grupos específicos de acción. Cuando más, pues podemos decir que esta comunidad es una comunidad claramente saludable, pues lo podemos decir cuando hay la aplicación o la planificación local culturalmente apropiada, ¿sí? O cuando hay herramientas básicas con el fin de generar una participación en la gestión y evaluación de una toma de decisiones. ¿Qué quiere decir todo esto? Claramente nosotros llegamos ya con un concepto específico de salud, con unos lineamientos de intervención y unas prácticas que queremos dar en esas comunidades. Pero tenemos que tener el concepto de que esa comunidad pues, ya tiene una organización, ¿sí? Y que tenemos que nosotros tener en consideración cómo es que está realizándose esa intervención, cuál es el fin de esa intervención, ¿no? O de cómo está organizada esa comunidad, si ya tiene que un promotor de salud, si tiene con su presidente de su comunidad, que si tiene alguien que es el referente en cuanto a salud sexual y reproductiva, específicamente, ¿no? A nivel de su cultura, entonces, cómo están, que si hay de pronto parteras, matronas y todo esto, pues cómo es que se organizan, o si hay una comunidad indígena, pues que si se hace el cacique, el mamo, el representante, no sé, en algunos lugares lo llaman presidente, en otros gobernador indígena,
Entonces, ¿cómo esta presencia de esa figura de autoridad en el ámbito de la salud, pues está interviniendo a su comunidad? ¿Sí? Y cómo pues yo voy a hacer presencia en esa comunidad y cuáles van a ser mis apuntes o aportes a ella. Es que tenemos que tener presente de que yo no voy a no voy a ingresar a esa comunidad a imponer como tal un mecanismo mío de educación, sino es cómo ellos están trabajando y cómo yo puedo aportar en el ámbito de la salud, del cuidado de la salud, como profesional de enfermería, en el concepto de educación para la comunidad, educación para la familia y para los diferentes grupos familiares pues, claramente que allá habitan. Entonces, ¿cuál va a ser esa intervención? Y tener en cuenta, pues claramente, que cuando se vaya a hacer algo, pues antes de llegar a alguna comunidad, antes de llegar a un grupo familiar, bueno, y demás, siempre pues que tenemos que tener en cuenta que ellos son los que son los principales actores, son los que nos van dirigidos nuestras intervenciones, pero también son tomadores de decisiones, entonces no podemos llegar por de manera arbitraria a hacer algún tipo de intervención. Siempre debe ser consensuado, comunicado previamente un tipo de reunión. O, por ejemplo, pues, digamos, yo soy profesional de enfermería y me van a enviar a una jornada extramural de atención. Pero claramente, mi hospital ya de una manera, en mi centro hospitalario, en mi clínica, ya organizó con esos líderes comunales de que va a hacerse tal semana, tal mes o tal momento una jornada de atención. Sí, pero pues claramente eso también es importante tenerlo en esas tomas de decisión para no hacer intervenciones arbitrarias, no articuladas y que generen de pronto algún tipo de acción con daño en ese tipo de comunidad. Y yo creo que muy bien estipulado. Hay que tener también en consideración las fechas, los momentos en que yo puedo asistir de pronto a esas comunidades. ¿Por qué? Porque algunas comunidades tal vez les facilitan más las jornadas de salud en horas de la tarde o las visitas de los promotores o el profesional de salud en horas de la tarde, algo otros en horas de la mañana. Y casos extremos, pues ya más fácil que pronto diga la comunidad, a mí me sirve que me visiten el día sábado o el día domingo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento yo concentro la mayor cantidad de personas en mi comunidad, por eso es importante hablar, no sé, con el presidente de la Junta, con el líder de esa comunidad, etcétera y demás, y que esa persona pues claramente me vaya a decir que el día sábado o el día domingo se puede identificar una mayor cantidad de personas. Todo esto va ligado pues, a un plan de trabajo, a un organigrama de salidas, a la disponibilidad del personal, a la disponibilidad del recurso, a cómo me están contratando para hacer este tipo de actividades y cómo realmente pues se tienen que realizar y en qué tipo de horarios, porque pues pueden haber comunidades que realmente son comunidades de pronto alejadas y el trayecto pues o las zonas de ingreso pues son bastante complicadas. Entonces, dentro de todo este modelo de atención en las comunidades centradas en las familias y en los grupos de apoyo, pues hay unos objetivos específicos que se tienen como que tener en cuenta para la hora de nosotros llegar a este tipo de espacios, ¿no? Y hacerlo de la manera más correcta y armónica posible. ¿Qué dice? Que se tiene que tener una provisión de servicios sustentado en un sistema integrado de servicios de salud. Entonces, ¿qué tengo que tener, por ejemplo? ¿Qué servicios voy a brindar? Entonces, vamos a decirle a la comunidad que nosotros vamos a ir, bueno, estamos a 3 de mayo, vamos a ir el 8 de mayo, por ejemplo, a hacer intervención en la comunidad mm, de la comunidad X. Entonces, en esa comunidad X, ellos tienen que tener conocimiento de quiénes van a ir, ese tipo de salud familiar. ¿Y quiénes serían, o quiénes, cuál sería el equipo de salud familiar? El ideal de ese equipo debería ser un médico, bueno, profesional de medicina, profesional de enfermería, el dentista o odontólogo, un nutricionista, una psicóloga y profesionales claramente de apoyo, digámoslo en este caso, auxiliares o técnicos de enfermería y de odontología y demás que permitan conocer eso. Que también es importante prever esa provisión de servicios, pues claramente con lo que yo voy solamente a llevar a mi médico y a mi equipo de salud a hacer la intención, el equipo de enfermería, o voy a llevar también de pronto una entrega de medicamentos, de pronto unos medicamentos básicos, esenciales, o voy a eh, ser puente para que la entrega de ese medicamento sea más fácil, o si de pronto identifico algún tipo de patología que requiera una referencia, contra referencia a otra entidad, pues voy a contar con ese tipo de opción, ¿sí? Es muy importante que ese equipo de salud familiar pues esté muy comprometido, muy organizado, que le guste trabajar en la comunidad
pero que tengamos esa cantidad de servicios, ¿no? Entonces que también podamos tener la opción de una buena consulta, o una buena práctica médica o una enfermería, entiendo con todos nuestros códigos específicos y con esa mente, pues, nuestra ética poder brindar a esa comunidad lo que ellos necesitan. Que si voy a hacer también esa intervención por el dentista o el odontólogo específicamente, pues poder tener las herramientas básicas para hacer una calza, gusto, tal vez, no sé, lo que requiera, pero que podamos brindarle a la comunidad las herramientas con la mayor transparencia. La gestión de los servicios, pues es el uso racional claramente de los recursos. ¿Qué quiere decir? Pues claramente vamos a ir a una serie, una cantidad de comunidades específicas. Cada comunidad tiene una necesidad de intervención, características e individuales. Por eso, a veces cuando se crean las políticas públicas en salud, se hace una política pública muy generalizada, pero el entorno es que tiene que tener también en consideración de cuál es la necesidad de cada territorio y cómo esa política que plantea el gobierno nacional de una intervención comunitaria de equipos básicos comunitarios o de atenciones primarias, personas rurales y alejadas, pues tienen que ver con el proceso de uso de esos recursos. ¿Me confirman si me están escuchando? Alguna persona no está escuchando muy bien, los demás escuchan bien, ¿hay algún tipo de interferencia, por favor? Se escucha muy bajo. ¿Se escucha abajo? Sí, Ahora, sí, muy, muy me escuchas bajo. mejor? ¿Me escuchas Como mejor que a o ratitos se continúa? puede Ahora, quizás ahora escucho mejor. ¿Me del escucha mejor? micrófono, pero ahorita ya se escucha bien. ¿Ya se escucha? Ah, súper, vale, perfecto. Tal vez algún problema de conectividad, pero mejor. Listo, listo, perfecto. Vale, vale, muchísimas gracias. Entonces, pues, vamos a tomar entonces esta primera parte de lo que hice provisión de servicios. Entonces, hablábamos aquí de que para ese tema de provisión de los servicios, pues, en resumen, para tocar ese tema, es que, no, gracias a ustedes por avisar. En este caso es que es importante tener provisionarnos de los servicios que vamos a brindar, comunicarle a la comunidad los servicios que nosotros vamos a llevar, pero nosotros como profesionales también tener eh, ese listado, ese checklist de lo que nosotros vamos a necesitar cuando hacemos esas intervenciones en la comunidad, que el médico cuente con suponiendo su tensiómetro, que si de pronto vamos a tener también el servicio específico de entregar un medicamento, pues que la comunidad lo conozca y nosotros saber qué tanto medicamento vamos a llevar, ¿sí? Que si vamos a hacer algunas curaciones y todo esto, pues entonces estas curaciones, pues tener los equipos necesarios para nosotros hacer las curaciones, ¿sí? Y con esto, pues obviamente, llevar un servicio específico y organizado a esa comunidad. Dentro de la gestión de servicios, es importante pues mencionar allí que es el uso racional de los recursos, es racionar claramente de pronto mi equipo de intervención, cuál va a ser el equipo que está haciendo la intervención en la comunidad. Buen día, gracias. A ver, tenemos aquí a Ana María, su micrófono abierto, María del Socorro está su micrófono abierto y creo que son esos dos. María del Socorro, también tienes el micrófono abierto, por favor. María del Socorro, ¿me escuchas? Tienes el micrófono abierto. Dale, súper bien, gracias. Listo. Vale, muchas gracias. No, gracias a ustedes por silenciar sus micrófonos y bueno, cualquier cosita estamos aquí atentos. Entonces, en esa gestión de recursos es puedes tener claramente que nuestra institución, ¿no? Haga la gestión por políticas públicas, tenga el recurso específico pues para pagar ese personal que va a ir a la comunidad, promotores, enfermeros, médicos y demás, el vehículo, porque se va a requerir un vehículo para ir a esa comunidad, ¿sí? El desplazamiento, no sé si tenga la capacidad específica también de llevar unas vacunas para hacer algunas jornadas o intervenciones en cuanto a vacunación de población, si voy a hacer algún tipo de capacitación específica, no sé, en salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas y más, pues tener material específico para educar, lo que se requiera para hacer este tipo de intervención, pero que claramente no nos la vayamos a gastar en la primera intervención, sino que podamos tener un recurso que nos lleve a hacer dos, tres o cuatro intervenciones. ¿Qué se dice? Que para que una comunidad sea o haya un impacto específico en la salud comunitaria, se tienen que hacer mínimo tres intervenciones
durante un año en esa comunidad, ¿verdad? Eso se trabaja a raíz del tema de la salud pública y de intervenciones a raíz de manuales esfera y algún tipo de, de- de opciones para poder llegar a las comunidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante, por ejemplo, en un periodo de 12 meses, un año, pues cada 4 meses yo voy a hago intervenciones a esa población, dependiendo claramente de las distancias de las que estén desde los centros poblados o desde mi área específica de trabajo. Pero si yo voy cada 4 meses, por lo menos puedo estar pendiente de ese crónico hipertenso, ¿sí? Si durante ese periodo pues estuvo tomando sus medicamentos, si hizo como tal uso de un estilo de vida saludable, que no sé, realizó algún tipo de ejercicio que dice la persona, pues yo camino todo el día, sí, pero pues, vamos a aumentar un poco esa caminata, vamos a hacer un trote, vamos a correr, no sé, en la cancha, en el lugar que podamos hacer en el polideportivo, ¿no? Donde podamos hacer la intervención, pero sí siguió claramente las recomendaciones que se le dieron en esa primera visita y a medida pues que vayamos haciendo las diferentes visitas, vamos a tener consolidado de que esa persona hipertensa, diabética, pues ha mejorado ese estilo de vida, el consumo tal vez de algún tipo de alimentos y demás, y eso. Lo mismo entonces podríamos verlo con los menores de edad, con algún tipo de grado de obesidad y todo eso. Entonces, es gestionar esos recursos, es ver cómo lo hacemos rendir en el transcurso del tiempo del año, pero que también esos recursos pues es de mantener al personal o al equipo de salud motivado, con sus pagos, con todo lo requerido y lo necesario pues para hacer la intervención, porque no hay nada más, digámoslo así, de esta manera frustrante que yo como profesional, digamos, de enfermería, voy a hacer a una comunidad, hacer una intervención y no cuente con los elementos necesarios y específicos y pues la comunidad va a notarse o el paciente, el usuario, un tanto eh, mm, inconforme con mi servicio con el que le estoy brindando, ¿sí? Entonces no es la manera más correcta y idónea. Lo otro, pues, es el financiamiento de los servicios, pues, a la población, pues, para contar con equidad. Es ver hasta dónde tengo yo, pues, la posibilidad de brindar un recurso a una cantidad de personas. ¿Cuál es la importancia como tal de eso? Lo importante es que, digamos, todos puedan tener el acceso al servicio que yo voy a brindar. No se supone que para eso voy a la comunidad, para eso me movilizo hasta allí, para que todos tengan el acceso. Entonces, no haya una discriminación, un tipo de limitante para una persona que pueda acceder. ¿A quién le voy yo a cobrar como tal ese servicio brindado o ofrecido? ¿Se lo voy a cobrar al Estado? ¿Se lo voy a cobrar a algún tipo de seguridad social o a quién le voy a cobrar eso? Claramente, no diciendo voy a cobrar al beneficiario, porque en muchas ocasiones esas comunidades pues, no tienen el servicio. Entonces, contar con esa equidad claramente en la prestación de los servicios. Ahora, hablando de todo esto, pues tenemos aquí un mensaje que dice que no se puede lograr la salud de las personas, las familias y las comunidades si no se tienen en cuenta los determinantes sociales de la salud dentro del marco intercultural. Entonces, decíamos que claramente hay que tener en consideración las familias, eh, su etnia, su cultura, de dónde viene y cómo viene esa familia, pero que también hay unos determinantes sociales. Esos determinantes sociales, hablemos lo de estructurales o tal vez de esos determinantes sociales cuando hablamos de el acceso a agua, el acceso a alimentos, el acceso a la recolección de los residuos, la presencia, por ejemplo, de alcantarillado y demás. Entonces, todos esos son determinantes que de una u otra manera dentro de ese entorno facilitan, ayudan o ponen en riesgo la salud de una comunidad y claramente la salud de un grupo familiar. El hacinamiento, el acceso a un trabajo, el acceso a un recurso económico, porque si yo no tengo trabajo, pues no tengo dinero, si no tengo dinero, pues no me puedo movilizar, no puedo comprar un medicamento, no puedo comprar un alimento y no estoy buen alimentado, pues estoy con acceso a bueno, con posibilidad de una malnutrición y caer en otro proceso más de enfermedades. Entonces, de ver cómo todos esos factores externos, diríamos así, eh, se vuelven en procesos protectores o procesos o factores de riesgo en una comunidad. Entonces, algo como decir, listo, yo voy a la comunidad, el médico revisa, valora, yo también reviso y valoro a mis pacientes, a mis usuarios, pero no estoy pendiente de su entorno, de lo que pasa más allá. Se supone que nosotros como profesionales de la enfermería, pues tenemos esa capacidad de ver un poco más allá, de que nosotros somos profesionales holísticos y que vemos a la persona como un todo.
persona, familia, comunidad, entorno, grupo, factor, grupo y apoyo, factor de riesgo, factor protector. Entonces, es ver eso, ¿sí? Ver eso y ver más allá. Tal vez no es mi intervención, pero sí la identifico y a escalar a ver con quién se puede hacer esa intervención o dejarle simplemente esa inquietud al presidente o al líder comunitario con que digamos, bueno, su comunidad tiene cierto tipo de factores que predisponen a sus usuarios, a su comunidad, a sus familias, que son, no sé, en su mayoría presencia de vectores. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues disminuir la presencia de depósitos de agua porque te llegan mucho a mosquito y el mosquito te va a dar el dengue. Para que él, junto con su comunidad, pueda hacer una campaña de recolección de ese tipo de inmuebles o enseres que puedan generar ese tipo de recolección de agua y demás, residual y todo esto, y pueda generar los vectores, o hable con la empresa de aseo, etcétera, y hagan ese tipo de campañas. Yo le puedo dejar ese tip a esa persona, ese tarea, recomendación y demás, para que él pueda gestionar de pronto con otras entidades. No es mi intervención, pero sí hago una educación que puede llevar a salvar muchas vidas más adelante, ¿verdad? Puede ser por ahí. ¿Qué es lo otro que dice que tenemos que tener en consideración para esto? Entonces, que hay algunas o hay unas condiciones del ambiente físico y social que disponen o predisponen claramente la salud de esas comunidades. ¿Qué ambiente físico? Que tengo hacinamiento, que el piso es de tierra, que cocino con leña, ¿sí? Entonces, o con madera. Entonces, esa parte física. Entonces, ¿qué pasa? Yo no le voy a decir a la señora, tome, le voy a dar una cantidad de dinero para que construyas tu casa y tengas tus pisos de cemento, de baldosa, bueno, de baldosín, sí, súper chévere, tengas una muy buena cocina, todo esto. No, porque no es mi intervención, no es mi alcance y hay veces prácticamente mi salario me alcanza para mí, mi familia, entonces, pues bueno, no puedo llegar hasta allá. Pero sí que le podemos decir, listo, entonces hay que ver cómo eh, ese espacio que usted tiene, digamos, de cocina con leña ver qué intervenciones puedo dar porque vamos a llevar a una persona más adelante con asma, con EPOC y demás, con todo esto, por ese tipo de uso de la leña, que tiene el piso entonces de tierra, entonces pues, si lo va a regar con agua periódicamente para que no se levante polvo, no genere enfermedades respiratorias tal vez, o algún tipo de más. ¿Cuánto tiempo? Pues si tengo mascotas en la casa, van a estar en los mismos sectores donde yo estoy, que puede generar de pronto algún tipo de alergia, ras, algún tipo de sarpullido a mi hijo, a mi niño, etcétera. Entonces es educarlo con referente a todo esto, ¿no? Cómo voy a hacer el manejo, la institución de lo que son las basuras, y es que no pasa el vehículo a recolectar, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Que voy a hacer un espacio, lo entierro esa basura, se lleva a algún tipo de lugar para que junto con toda la comunidad se incinere, pero son, es, son situaciones que yo identifico y esas situaciones que yo identifico se las puedo compartir a esa familia, a esa comunidad y le puedo dar el tip de cómo mejorar. Lo otro término, en términos sociales, es como, bueno, digámoslo de una manera tal vez un poco fea, no sé. Yo me acostumbro a vivir así, pero es decir que hay algo más allá de ese proceso, es ver cómo puedo mejorar mi espacio, ¿sí? Y socialmente, cómo me veo y socialmente qué es lo que quiero hacer yo como familia, cómo como comunidad también quiero mejorar y cómo desde mi conocimiento como profesional de enfermería, socialmente puedo decir, mira, es que la salud no está, bueno, la salud está socialmente determinada, pero tú la puedes mejorar de esta manera y puedes hacer este tipo de acciones para que mejores tú, tu familia y tu comunidad, ¿verdad? Entonces, ahí viene el siguiente proceso, que es el proceso de la educación. Entonces, hay veces no tengo tantas herramientas para hacer la intervención dentro de esa comunidad, como es llevar de pronto a todos los equipos médicos, ir con mayor frecuencia, tener la cantidad de estos de medicamentos específicos, no sé, no me permiten de pronto allí canalizar una persona, hacer una curación, etcétera y demás, pero entonces yo lo educo. Sí, lo educo en qué hacer en caso qué hacer en caso de que esta persona se suba la atención, cuáles son de pronto las principales, em, lo principal que tengo yo que evaluar en una persona, en un signo, en un síntoma, de cuando una persona le va a dar de pronto un tipo de ataque cardíaco, un infarto, qué pasa con una materna si tiene salida de líquidos, si les hinchan los pies, si se le hinchan la cara, ¿sí? ¿Qué pasa con eso?
¿Qué pasa si el hipertenso se pone rojo, estando en reposo? Bueno, todo ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa si de pronto el niño está teniendo deposiciones líquidas, si tiene mucho moquito, tiene vómito, ¿sí? Si es deshidratación? Entonces yo lo educo. Tal vez no le doy los medicamentos, pero le puedo decir, bueno, el niño se te va a deshidratar, el adulto mayor se te va a deshidratar, tú te estás deshidratando, etcétera. Entonces vamos a preparar suero casero. Entonces, con el agua que tú tienes, entonces el agua le vas a colocar sal, le vas a colocar azúcar en sí y vas a hacer una solución salina, una solución para que te hidrates. Entonces voy a educarlo en eso. ¿Sí? Que no, es que, por ejemplo, el consumo del agua pues, no es el más específico. Entonces, si voy a hacer un proceso de filtración de esa agua, la voy a hervir, cuánto tiempo tengo que dejarla hervir, si le voy a aplicar uno o dos goticas de cloro, si hay la disponibilidad de eso. ¿Cómo hacer de punto que esa agua sea segura? Tal vez no potable, pero sí sea segura, que la tiene que hervir y todo eso. Entonces, es educar a esas personas en lo que yo conozco como profesional holístico y demás integral para que la comunidad pues sea segura, ¿sí? La comunidad, las personas, los usuarios o los pacientes o cualquier ser humano que tenga acceso a la información es una persona que tiene conocimiento, que tiene poder y que puede gozar, digamos en este caso que estamos hablando de una buena salud. Es como aquel preso que lo llevan allá a la cárcel y allá tiene una cantidad de años y se pone a leer el Código Penal, todo ese libro de licenciaturas en abogacía, en derecho, y sí, él mismo se vuelve su abogado. Es lo mismo en esto. Entonces, si usted tiene acceso a la información, pues facilítesela también a esas comunidades, a los líderes comunitarios, a esas personas que requieren y necesitan en las diferentes intervenciones que estoy haciendo, porque con el acceso a esa información, pues esas personas claramente se van a volver mucho más cultas en ambiente de salud, van a favorecer que su familia también esté saludable y van a empezar a ser un poco más críticos con las acciones que ellos están teniendo con ellos mismos y dentro de su comunidad para favorecer o no lo que es eh, todo este tema de qué afecta o qué no está afectando mi salud. ¿Sí? Serían eso. Lo otro entonces a tener presente es que el estado de salud de los otros miembros de la familia y de la comunidad pues va a depender claramente de lo que esté sucediendo en ese entorno, de cuáles hayan sido las circunstancias en las que estén pasando las situaciones, el nivel de cultura, de conocimiento y demás, y claramente eso se va a ver afectado de una u otra manera por los ingresos económicos familiares, que era lo que estábamos mencionando. Por eso decíamos que no se puede lograr de la salud de una persona, una comunidad, si no tengo acceso a ingresos económicos familiares. Entonces, si no tengo acceso a ingresos económicos, pues esa familia pues no va a tener un recurso y ese recurso pues claramente va a ser necesario, ¿no? Porque hay veces yo tengo que pagar por una atención médica, hay veces yo tengo que comprar un medicamento, pero también si vamos un poco más allá, yo tengo que comprar alimentos, ¿verdad? Si yo no compro alimentos, entonces pues no me alimento bien, no le doy lo que requieren mis niños en mi etapa de crecimiento, mi adulto mayor en su proceso de vejez, ya que requiere para fortalecer sus huesos y demás, y todo esto. O el hipertenso que doy una recomendación, pero pues el hipertenso lo que está es comiendo con demasiada sal o en comunidades, por ejemplo, en las que yo he estado, ¿qué ha pasado? Es que no tenemos de pronto luz continua en todo momento, no tenemos cómo almacenar nuestros alimentos, entonces lo que en muchas ocasiones hacen es salar las carnes, se las ponen al sol para que se oríen, para que se sequen, y es carne salada. Y al momento del consumo, pues claramente esa carne está salada, a veces no se hace el correcto lavado y esa persona pues claramente hipertensa, pues está comiendo alimentos demasiado cargados en sal. Pero pues es lo que pasa, no tengo la accesibilidad a una nevera o a un refrigerador o no hay luz constante, pues yo salo mi carne porque yo necesito comer y la forma de comer esa proteína es salando la carne. Entonces es decirle, bueno, es una manera de conservarla, pero lo que tienes que hacer es lavar en varias ocasiones esa carne para que se le vaya el exceso de sal, la carne, el pescado y demás y todo eso. Entonces son situaciones que yo evidencio, pero que yo hago también una intervención como tal para que disminuya, ¿no? Ese tipo de conflicto como tal en esas personas.
Entonces hay otros que en otras comunidades, de una comunidad migrante que pude estar en algún momento también, que nos decían, entonces decían ellos es que yo no tengo el recurso y el poco dinero que consigo lo tengo que distribuir entre o como o compro el medicamento. Y ellos decían, y generalmente siempre hay que, cuando tú tienes niños, lo que tienes que tener en la casa es acetaminofén, bien sea una pastilla, bien sea un jarabe, ¿sí? Como sea, pero tú tienes que tener eso. Entonces, el poco dinero que consigo, entonces ahí empieza ese eh, crisis como tal, o esas decisiones en que, ¿qué hago con ese dinero? ¿Lo distribuyo para comprar alimentos o compro eh, em, algunas drogas, algunos medicamentos que yo necesito para mi familia? ¿Sí? Entonces, ahí va lo siguiente, que es la seguridad alimentaria, ¿no? Es ver también qué tiene ese acceso a esa comunidad. Vamos a hablar, digamos, en las comunidades indígenas a que tienen acceso, las comunidades rurales a que tienen acceso, o si son comunidades del casco urbano o de la ciudad, pero son alejadas y entonces tienen acceso a esas personas. Entonces, ¿cuál es su seguridad alimentaria? Yo no puedo llegar, claramente tenemos que tener en consideración esto, yo no puedo llegar a esas comunidades vulnerables, a ese tipo de población y le voy a decir, no, es que tú tienes que comer más verduras, frutas, legumbres, etcétera, y tienes que comer 3 o 6 veces al día de esta manera y vas a distribuir. No, no, porque, digamos, la costumbre es, no sé, yo siempre me alimento lo que tengo a mi alcance, entonces de pronto esa es una cantidad de arroz, sí, con unas tostadas, bueno, con pan, eh, sí, o consumo demasiado picante, bueno, etcétera. ¿Cómo es que yo estoy haciendo pues esa intervención? Pero yo como profesional debo tener esa capacidad de decirle, mira, es lo que tú tienes el sexo, pero debes comértelo de esta manera, en estas porciones, en este tipo de circunstancias. ¿Cuál es la otra intervención que yo puedo hacer? Es que me dice la mamá, el niño, que es lo circunstancias que también he vivido, hemos vivido en algunas intervenciones, el niño no come, no le gusta comer porque siempre es lo mismo, el arroz y esto y aquello y lo otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú le puedes preparar ese arroz para que sea agradable al niño? Que si le echas, no sé, un poquito de cimarrón, de cilantro, ¿sí? O que el plátano, ¿cómo vas a preparar ese plátano? La manera que tú lo preparas y se lo entregas a ese menor de edad, ¿sí? Es en qué presentación, en qué estilo, que si es frito, que cocinado, que si lo haces en rodajitas, en círculos, bueno, etcétera, es como le presentas también esa comida a ese menor de edad para que se alimente. Es ver también en ese tipo de circunstancias, ¿no? Y claramente todo esto, pues, hay una condición laboral que tiene que estar funcionando. Si no hay ese acceso a un recurso económico, pues es muy difícil que alguien pues pueda tener. Muchas personas, pues su condición laboral es el de la zona rural, trabajan en sus fincas, en su finca, en su hacienda, en su rancho, y ahí pues producen sus alimentos. Entonces que tiene la vaca que da la leche, tiene sus matas de plátano, con eso hacen también sus productos lácteos y toda esa cosa, es ver hasta dónde realmente tiene el alcance y pues ver si realmente pues ese acceso a la salud es favorable de acuerdo a las condiciones que tiene presentes o si hay algún tipo de determinante que es, por ejemplo, el acceso su zona, vereda, a su comunidad es muy dispersa, es muy compleja, no puede llegar de una manera rápida, sí, no puede salir tampoco rápido, entonces pues todo eso pues es ver también pues hasta dónde nosotros deberíamos intervenir y qué tanto pues realmente favorece nuestra intervención en este tipo de acciones. Es ser críticos en el momento en que estamos llegando allí, pero que también tenemos que hacer, que es el ejercicio de los derechos humanos. ¿Por qué pasa esto? Porque claramente toda persona, o dentro de la Carta de Derechos Humanos, dice que toda persona tiene acceso a la salud, debería tener acceso a la salud, pero ¿cómo le garantizamos el acceso a la salud de esa comunidad, de esa persona? Lo hago mediante mis intervenciones, lo hago mediante la educación a esa familia, lo hago mediante identificando y dando pautas como tal a esa comunidad para que trabaje de esta manera, los líderes comunitarios, y entonces es ver cómo todo esto pues se puede ir organizando y cómo yo lo puedo ir organizando. Y pues, cómo hago mi intervención de mi ámbito de conocimiento de las. Entonces, teniendo en cuenta lo que pasa en la familia, lo que pasa en la comunidad, cuáles serían los objetivos y cómo esa determinación social de la salud pues también interfiere, ¿sí?
en que la salud de una persona esté o no esté garantizada, pues dice que el enfoque de salud familiar y comunitaria pues se tiene que dar de acuerdo pues al desarrollo del ciclo vital, ¿cierto? Ese desarrollo del ciclo vital, pues que hay unas consideraciones específicas y hay unos factores que van a cambiar a lo largo de la vida de las personas y que cada intervención pues va a estar diferenciada, ¿sí? En los diferentes grupos eh, biológicos y en las diferentes edades de la vida. Yo no puedo, pues claramente, y tenemos el conocimiento de hacer una educación para alguien de la infancia y la niñez, lo mismo que a la adultez. Entonces es identificar cuál es el grupo familiar, qué hay en esa comunidad, cómo tengo yo que hacer mi matriz de priorización. No sé si, bueno, vamos a hablarlo de esta manera. El- Tal vez la manera más correcta sería de yo, como profesional, digamos, de enfermería, vamos a hablar solamente de enfermería, tengo que conocer la comunidad a la que voy a llegar, cuáles son tal vez sus grupos poblacionales, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños menores de edad, etcétera y demás, ¿sí? Y aparte de eso, es ver cómo pues se hace la intervención, entonces, cómo yo intervengo a esa familia. Entonces, ¿qué voy a llevar para esos niños? ¿Sí? A educar a esos niños, qué voy a educar en los adultos y qué voy a educar de pronto en los adultos mayores. Y si hay mujeres con edad de etapa gestacional y todo eso, pues entonces, ¿cómo yo a esta mujer le voy a hablar de sus controles prenatales, de todo esto? Entonces, la intervención tiene que estar muy diferenciada de acuerdo al ciclo vital de cada una de las personas. ¿Sí? Debe ser uno de los pilares específicos de la intervención comunitaria. Lo otro que... Ah, chica. Bueno, lo otro que tenemos que tener en cuenta aquí es, por ejemplo, en este caso, que vamos a tener un ejemplo específico de esa intervención que yo voy a hacer, ¿no? En los diferentes niveles de prevención. Entonces, y va a depender del ciclo vital. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Dice que tenemos unos niveles de prevención, ¿sí? Es de prevención primordial o promoción, detección, tratamiento y rehabilitación, dependiendo de cada uno de los ciclos de la promoción y prevención, ¿no? Desde el marco público de la atención primaria en salud, desde la salud pública, el promoción y prevención, de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos unos procesos de promoción, otros de detención, otros de tratamiento y otros de rehabilitación. Entonces, a raíz de eso, ¿qué pasa? Digamos, en el caso del ciclo vital y de una persona que sea obesa. Entonces, ¿cuál es la intervención, digamos, en la gestante cuando tiene obesa, donde están obesas en ese caso? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Educación sobre alimentación, estilo de vida saludable, control prenatal, en lo que es promoción. Que vamos a la parte de detención, el control materno, la medición de todos sus perímetros y demás, y si hay algún tipo de derivación que tenga que hacer a otro tipo de compañero, colega y demás, nutrición, ginecología, etcétera, y todo esto. Sí, viene la parte de tratamiento o derivación, diagnóstico, pues es esa derivación a control con nutrición en caso de la obesidad y en términos de rehabilitación, pues ya la derivación a otro tipo de nivel de atención, algo más de intersectorial que requiera una intervención específica para esa gestante porque puede ser que genere complicaciones en su proceso de parto, en su proceso de salud, enfermedad. Y lo igual pues va para la infancia, para el adolescente, ¿sí? Este debería ser la matriz que yo debería tener como tal en los diferentes diagnósticos para hacer las intervenciones. Obesidad, desnutrición, hipertensión, diabetes, epilepsia, eh, sí, en ese tipo digamos, de los diagnósticos más presentados en esa comunidad. Mm, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores musculares, sí, en ese caso, diarreas, vómitos y demás, deshidratación. Entonces, para que ya tengamos específico qué es lo que yo voy a hacer como tal de intervención en esa comunidad, llevo mi plan ya totalmente organizado. ¿Sí? Igualmente, pues miramos ya en el adulto mayor, pues cuál es el estilo, sí, el proceso. Entonces, eh, mira que en el adulto mayor, por ejemplo, cuando estamos hablando de obesidad, ya en términos de diagnóstico y tratamiento, habla de ese ingreso a control nutricional, de una derivación a un programa de riesgo cardiovascular si corresponde, ¿sí? Hacemos esa medición de perímetros y demás, perímetro abdominal, etcétera, índice de masa muscular que tiene por encima de 26, 27, entonces, ¿dónde está? Tengo que remitirlo, que hay que hacerle unos exámenes específicos, colesterol, triglicéridos, todo el perfil lipídico de esa persona, para ver entonces cómo está ese adulto mayor. Entonces,
a cada ciclo vital o a cada rango de edad, pues yo debería hacer una intervención muy enfocada en esa población, ¿sí? Es como un poco el ejemplo que se tenía. También hay un enfoque específico en que dentro de esa salud familiar y comunitaria, también se busca que todo el contexto de ese entorno pues está correlacionado de acuerdo a sus necesidades y a lo que les pueda brindar diferentes espacios de vida. ¿Sí? Y en esos espacios de vida, pues claramente que tenemos que cuáles son las necesidades de la sociedad. Hay necesidad de vestido, hay necesidad de vivienda. Entonces, que si yo estoy en hacinamiento, eso puede afectar la salud de una persona, de una comunidad. Que si no tengo trabajo, ya lo hemos hablado. El proceso de la recreación es muy importante para liberar el estrés que puede generar daño a la persona cuando es hipertensa, etcétera, y demás. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene para acceder a los servicios de salud? eh, Hay una opción de salir de su comunidad para llegar hacia el centro de salud. El centro de salud llega a su comunidad, en ese aparte, digamos, de transporte que permite que haya esa movilidad, etcétera. Hay un tipo de línea telefónica que yo me pueda comunicar, llamar, al que te llamen y te digan, tiene cita médica, señora, ¿por qué no ha venido el control prenatal? Señor, ¿por qué no ha venido el control de hipertensión? Etcétera, ¿sí? A la educación, porque pues, lo mencionábamos, al término de seguridad, en cuanto a alimentos, seguridad en cuanto a orden público, seguridad en cuanto a deslizamientos, a inundaciones y todo eso. Entonces, todos son factores que se requieren dentro de ese entorno para que esas sociedades pues, puedan gozar de una salud óptima. Pues, como tal de ese enfoque también, pues, ¿qué podemos decir? Que deberíamos tener un modelo de gestión eh, participativa claramente que nos lleva hacia una atención donde se creen estrategias para renovar, ¿no? Esa atención primaria en salud. Es adaptarla. Generalmente a veces podemos estar muy acostumbrados a nuestra área clínica, a nuestro consultorio, pero es muy bonito, créanme, los que de pronto han salido, los que hemos estado en el territorio, es llegar a esas comunidades, es estar en el salón comunal, en la escuela, en la iglesia, etcétera, ¿sí? Nosotros hemos hecho incluso intervenciones hasta por el río, en una balsa en el río, a la orilla del río, llegan nuestras personas, nuestros indígenas, comunidades migrantes, personas sin acceso al servicio de salud, porque por allá nunca van los centros hospitalarios, allí llegamos nosotros en esta balsa y empezamos a hacer atención y llegamos y atendemos a esas personas. Y a veces la contraparte es que son agradecidos contigo, te dan un pescado, te dan un plátano, bueno, etcétera. Pero uno no va por eso, uno va porque ellos necesitan la intervención y nosotros hacemos esa intervención. ¿Sí? Y nosotros estamos llevando salud a esas comunidades que tenemos que tener pues, en cierta parte la conciencia de llegar allí. Y es modificar ese modelo de atención. ¿Cómo voy a llegar allí? Voy a llegar en un camión, voy a llegar en una camioneta, voy a llegar en una pick-up, voy a llegar en un bote, en una balsa. ¿Cómo es que voy a llegar? No sé, en un caballo, en una mula, etcétera. ¿Y cuál es el acceso que yo tengo que tener para llegar hasta por allí y hacer esa intervención, ¿no? Para poder tener ese modelo. Ahora, dentro de ese enfoque de salud familiar y comunitaria hay unos pilares específicos en los que se tiene que hacer participación y ser muy críticos y demás en el momento de las intervenciones. Y es que pues que tiene que haber una participación. ¿Participación de quién? Participación del centro hospitalario, participación de ese líder comunal, comunitario, pero también participaciones del área de las políticas públicas y de los gobiernos, ¿no? Para que tengan el conocimiento qué hacer y cómo intervenir. O que digamos, es que al hospital X, Y, Z tengo que darle mucho más recursos porque está interviniendo muchas comunidades. Hay una participación en eso. Una colaboración pues con esos líderes comunales, como la colaboración también con otras eh, organizaciones que puedan haber allí, ¿no? Eh, También ver los grupos de mujeres, los grupos de hombres, cuál es su cultura y demás para pues claramente nosotros hacer la intervención. Tener en cuenta muy de la mano esa interculturalidad, ¿no? Que puedo que llegue algún momento a hacer esa acción en salud y hay mexicanos, hay colombianos, hay venezolanos, hay ecuatorianos, hay peruanos, no sé, hay chinos, etcétera, que de pronto yo llegué y es una población que va en tránsito, que está migrando, que está allí asentada, o que llegó y le gustó México y se quedó en México. Entonces, pues, hay que tener en consideración todo eso, ¿no? Esa interculturalidad y cómo yo puedo hacer la intervención de esas personas y favorecer ese contexto de la salud comunitaria y de esa salud familiar. Integralidad es pues, generar esas mesas de trabajo que obviamente con mi equipo de atención, mi equipo médico, enfermero, nutrición, etcétera y demás,
con mi gerente, con mi coordinador de área de cuanto a las intervenciones comunitarias que se tiene que hacer, ¿sí? Y la integración como tal de otras organizaciones, que es, digamos, las organizaciones municipales o de los diferentes estados, la parte política, organizaciones no gubernamentales, ¿sí? La sociedad civil, o en instituciones públicas, instituciones privadas que puedan hacer claramente esa llegada, esa cercanía, ¿sí? Y es ver esa oportunidad claramente después de todo este proceso de participación y demás, de crecimiento, esa oportunidad de mejora, esa oportunidad de crecimiento desde mi grupo de trabajo, de cómo mejoramos el acceso de pronto a esas comunidades, las veces que vamos, porque tal vez yo voy solo una vez al año, entonces vamos a ver si vamos a empezar a ir 2, 3 o 4 años, 4 veces al año, perdón, cómo pues me voy organizando para poder hacer ese tipo de intervención, cómo voy a hacer todo ese proceso. Entonces, todo eso pues hay que tenerlo pues pendiente de que cada vez que yo voy a una comunidad es una oportunidad de conocer qué pasa con ellas y cómo puedo mejorar a esa comunidad, cómo desde como mi conocimiento promociono conocimientos en ellos y favorezco el empoderamiento desde ellos en su salud y en el acceso a sus servicios. Es por ahí. Bueno, ahora pues dentro de esos pilares en la salud comunitaria pues tenemos que tener presente también que va pues enfocada en esta comunidad. Todo pues tiene que ir enfocado al grupo poblacional en que yo voy a intervenir. Entonces, es ver realmente si es indígena, si es adulto, si es mayor, lo que ya hemos venido mencionando. eh, y cómo, pues, obviamente, pues, voy a hacer el abordaje. ¿Sí? Si hay algún tipo de barrera idiomática, barrera ancestral, no sé, que puedo llegar solamente a cierto punto, o el idioma, pues, no es el mismo. Pero, pues, ¿cuál va a ser ese tipo de intervención que puedo yo hacer? Lo otro es ese abordaje pues, multisectorial, ¿no? Lo mencionábamos hace un momento, eh, abordajes diferentes comunidades, abordaje no solamente en institución hospitalaria, sino si otra puede llegar allí que tiene los recursos, pues mejor a brindar algo de seguridad alimentaria, súper bien, que se tenga en cuenta la comunidad para que haya esa participación comunitaria, líderes comunitarios, creemos y formemos personal de salud en esas comunidades para que puedan llegar a ser los referentes como tal de esos espacios, que puedan aprender a identificar cierto tipo de factores, ver si de pronto dentro de ese abordaje multisectorial hay otra persona que pueda adornarnos unas sillas de ruedas, unos fonendos, unos tensiómetros, sí, un pulsioxímetro, no sé, cierto tipo de herramientas que podamos entregarle a esa comunidad para que ellos mismos sean garantes de la salud de sus miembros, ¿no? De esa familia, esa comunidad y demás, y puedan pues obviamente crear pues modelos integrados para la atención, como lo mencionamos, pues que sean modelos diferenciados de acuerdo a cada ciclo vital, a la necesidad de la persona, cada patología. Tengo que conocer claramente cuál es el perfil epidemiológico de una comunidad para poder hacer esa intervención, cómo pues creo y genero esos planes educativos en ellos, esas intervenciones, y pues claramente cuál va a ser el beneficio que ellos van a obtener si yo no vuelvo a ir allá sino hasta el siguiente año. Entonces, tengo que pensar y organizarme pues en este caso. Lo otro es trabajo basado en equipos multidisciplinarios. Entonces, que tener pues, si se puede, pues llevar a pues profesionales de la salud. Si no, pues voy yo solito como profesional de enfermería en mi conocimiento holístico de la salud, persona, familia y comunidad. Hago mi intervención. Puedo llevar intervenciones nutricional, de estilos de vida saludable como si fuera un fisio, de que le pueda dar la recomendación como si fuera el médico, sí, cierto, generar mi manual de trabajo y hacer pues esa intervención. Si va pues el equipo pues claramente organizadito, pues mucho mejor. Si no, pues yo simplemente veo que puedo aportar desde mi conocimiento y que sean como inherentes a las otras profesiones y pues hago la intervención en esa comunidad. Entonces ese enfoque de la salud comunitaria dice que, que todo va a partir claramente de lo que es la edad, el sexo y esos factores que constitucionan, que forman o que llevan a ese individuo. Ese individuo pues va a tener un estilo de vida de acuerdo a lo que mencionábamos allá por la familia
y que es importante tener en cuenta esas redes sociales y comunitarias, esos factores de apoyo, esas redes de apoyo. ¿Cuál es su red de apoyo? Que es la familia, que es la salud, que es la educación, que tal vez es un trabajo, es una red de apoyo, ¿sí? Que es el mismo factor de comunidad que me favorece, ¿sí? Entonces con ello puedo tener. Y que después de eso, pues hay otra gran línea como tal de es, puedo tener el acceso a esa red de apoyo o esa familia puede tener ese acceso a lo que es una alimentación, a la educación, al ambiente laboral, ¿no? Y como pues estas condiciones también de pronto desempleos, agua, saneamiento, higiene y demás y vivienda, pues pueden ser unas condiciones culturales y socioambientales que pueden intervenir de manera positiva o negativa en el acceso, facilidad y recurso de la salud de las personas. Pero también es hasta dónde ser claros, hasta dónde va mi intervención como profesional en el momento de la salud comunitaria, de la intervención de esa comunidad, de esa familia y hasta dónde pues puedo llegar yo y qué lineamiento le puedo dar para que esa familia siga en su crecimiento, en su búsqueda de esa mejor condición de vida o esos factores socioeconómicos, culturales que le puedan facilitar el acceso a los servicios de salud. Hay unos como tal, digamos, cuáles serían esos instrumentos en el nivel de prevención de la enfermedad. Entonces dice que tenemos que tener en consideración cuando yo voy a una comunidad en términos de salud pública, de atención primaria en salud, hacer intervenciones en esas familias, hablar de estilos de vida saludable. Si yo fomento en esas personas los estilos de vida saludable o unos modos de vida que permita a esas personas fortalecerse, ¿sí? ¿Cuál va a ser su modo de vida? ¿Cuál va a ser su estilo de vida? Más ambientes que se disminuyan el riesgo. Entonces, por ejemplo, vamos a lo que mencionábamos, la señora que tiene su piso de tierra, vamos a hablar de echar un poco de agua, ¿sí? De evitar el polvo, o aquella persona que tiene una cantidad de residuos allí, perdón, de objetos que recoleccionan agua, lluvia y demás y generan vectores, pues vamos a hablar de eso, mejorar ese tipo de situaciones. O de la persona que estaba consumiendo carne salada o pescado salado porque no tiene un refrigerador. Entonces, estilos de vida, vamos a disminuir el consumo de sal. ¿Cómo? Pues generando que obviamente ese pescado esté muy bien lavado antes de consumirlo, que tenga la menor cantidad de sal y con eso pues vamos a, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Vamos a hacer talleres en el momento en que yo llegue a la comunidad o que nosotros llegamos a la comunidad, vamos a hacer pláticas informativas, charlas con ellos de cómo pues hacer las importancias. Si tengo que hacer un proceso de demostración, pues lo hago también. Vamos a generar de pronto, no sé, campañas de perifoneo, de dejar flyers, de dejar pancartas puestos en cierto tipo de lugares, de pronto generar unas cuñas radiales en las diferentes emisoras para que las escuchen o yo hago un mensajito, lo mando en el WhatsApp del líder comunal para que él se lo pase a toda la comunidad. Señoras y señores, entonces para prevenir el consumo de sal, vamos a hacerlo, eh, no sé, vamos a quitar un poco el sal de los alimentos, no vamos a ponerle tanta sal, vamos a disminuir esto, el consumo de arroz, vamos a pasar de 5 porciones a 3 porciones, bueno, sí, ese tipo de mensajes que puedan ser educativos para que ellos lo tengan ahí a la mano y puedan pues obviamente mejorar su salud. Lo otro es, o un tipo de campaña que digamos, esta vez voy y lo visito y le digo a la persona, bueno, encontramos en toda la comunidad una gran cantidad de basuras en todos los lugares, entonces eso puede generar roedores, vectores, etcétera. Entonces, para la próxima vez, todo el mundo vamos a tener, sí, vamos a, así sea que vamos a llevar una carita feliz y le ponemos a la comunidad una carita feliz porque hizo eso. Entonces, es una campaña que yo puedo promocionar en ellos, sí, incentivarlos a que hagamos esto, cuál es la cuadra más limpia, el sector más limpio, sí, la familia más limpia, bueno, cositas de esa manera ver hasta dónde con mi centro de salud o mi institución hospitalaria yo puedo llevar la vacunación y garantizar la vacunación porque es esencial y elemental, ¿no? Hay algunas personas que por sus creencias culturales nunca se han vacunado, gozan de una buena salud, perfecto. Aquellos que están haciendo su proceso de vacunación, pues fortalecer y mantener ese proceso de vacunación, ver cómo se lleva esa promotora de salud, esa persona encargada de vacunación para que vacune a todo el mundo que pueda en esa comunidad porque hay veces que en el centro hospitalario no llegan las personas, se me pierden las vacunas, el otro se me venció, etcétera, etcétera. Entonces agarro y me llevo todas estas vacunas que me están quedando ahí, pum, me voy a una comunidad y empiezo a aplicarle a todo el mundo que llegue, lo vacuno. ¿Qué es importante también hacer? Un diagnóstico precoz. ¿Precoz de qué? Diagnóstico de qué está pasando en esa comunidad, cuál va a ser su perfil epidemiológico, cuáles son sus principales patologías,
en qué debería yo intervenir, cuáles serían mis prácticas para hacer esas pláticas informativas, esos talleres educativos, esas campañas, de acuerdo a ese diagnóstico que yo estoy teniendo, y hablarles muy en este término de promoción y prevención en todo lo que es el autoexamen de seno, autoexamen de testículo, para identificar cáncer de próstata, cáncer de mama, ¿sí? Como yo puedo educar a esa persona para que ella misma sea que esté valorando su salud, identifique riesgos en su salud y obviamente pues pueda prevenir cualquier tipo de factor de riesgo más adelante. Entonces, dentro de estos procesos, pues dice que hay unos instrumentos en lo que es el nivel de promoción de la salud, dice que es educación para la salud, que lo hemos venido mencionando, que podemos dejar allí o podemos llevar en esas intervenciones comunitarias folletos y volantes que hablen de seguridad alimentaria, qué hacer en caso de diarrea, ¿no? Entonces, preparemos el chorito oral así, así, eh, disminuyamos el consumo de sal lavando nuestras carnes de esta manera, ¿sí? Evitemos diarrea sirviendo el agua, poniendo, no sé, 2 goticas de cloro en el agua por cada litro de agua y todas estas cosas, ¿sí? Unos folletos, unos volantes que permitan obviamente a ellos educarse, conocerlo. Hay que tener también en cuenta, pues, el nivel educativo de lectura de estas personas, si no vamos a hacerlos es con algunos dibujos, o pues, no sé, que no es mi idioma, no es el español, sino ya es su idioma como tal, natal, cultural, entonces si hay alguien que nos pueda favorecer para que llevemos esos proyectos en ese idioma. Hay veces las campañas de perifoneo, o sea, agarrar el carro y ir ahí con el parlante, el megáfono hablando, pueden funcionar, o esa cuña radial, o simplemente el mensaje por el WhatsApp, ¿sí? Que se le envía y se vuelve esa cadena de que a todo el mundo, la comunidad aquí, el médico me dejó este mensaje, entonces lo comparte. Hicieron unas carteleras en algunos lugares específicos, el salón comunal, la iglesia, el centro cristiano, la institución educativa, la casa del presidente de la comunidad, ¿sí? Un cartelito ahí informando cuáles no, cuáles son, digamos, el nivel específico de una persona si va a tener fiebre, cuál es la temperatura, cómo disminuyo o mitigo una diarrea, ¿sí? De la deshidratación de pronto de una persona, etcétera, cómo puedo hacer eso. Y pues lo más importante siempre es la comunicación con la comunidad. Ellos son los que saben cómo están viviendo, qué es lo que necesitan, hasta dónde es su alcance para obtener cierto tipo de medicamentos, recursos y demás, y que ellos estén enterados cuándo vengo, cuándo me voy, cuándo volveré, a dónde puede ir, dónde no puede ir, cuál es mi alcance como profesional, como institución hospitalaria, clínica, médica, como ente gubernamental, no gubernamental, cuál es el alcance. La comunicación con ellos siempre es primordial y es importante claramente en ese tipo de intervenciones. Entonces, ¿qué menciona? Pues a nivel de las políticas de México, pues que los diferentes distritos de salud tienen que estar pues armónicamente, igual que el instituto o el Ministerio de Servicios de Salud y de todo esto, ¿sí? Tienen que estar pues unidos muy de la mano en todo lo que es la articulación con las comunidades, el trabajo con esa comunidad, ¿no? Como pues obviamente tengo que trabajar también con esas parteras, esas autoridades locales y municipales. Tenemos un micrófono por allí abierto. Ya creo que se cerró. ¿Cómo tenemos que también hacer esas intervención con esas autoridades locales y municipales, dependiendo, sí, con los diferentes grupos de poder, de religión, educativos y todo eso, con los consejos y demás y las diferentes organizaciones comunitarias? Entonces, dentro de esa comunidad, pues hay una serie de organizaciones de base que hacen que esa comunidad funcione. Hay una serie de saberes, de conocimientos, de prácticas y demás, y que claramente pues yo tengo que llegar a hacer intervención. El distrito pues tiene que tener comunicación con ellos y la comunidad pues comunicación con esos diferentes distritos que están vinculados en este proceso, en este manual, y de esa manera pues obviamente la intervención tiene que ser articulada. Si no hay una intervención articulada pues no vamos a tener los mejores logros y nuestra intervención no va a ser la mejor y claramente pues van a haber más factores de riesgo que factores protectores. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas redes de apoyo? O pues eh, hay que ver también pues que las redes de apoyo van de acuerdo pues a su forma de intervención. Hay un apoyo formal, apoyo informal. Entonces, ¿cuál es el apoyo formal que yo le puedo dar como profesional de la salud? Esa atención primaria, ¿sí? En mi institución, esa atención comunitaria cuando yo voy a su barrio, a su vereda, a su
comunidad indígena, etcétera, ¿sí? Esa atención institucional, ¿no? Que vamos con todo mi equipo interdisciplinario de salud, intervenimos, llevamos vacunación, educación, médico, nutricionistas, hicimos una intervención durante una semana y esa comunidad quedó muy bien, ¿sí? O ese apoyo pues informal es educando a esa familia, haciendo una también organización comunitaria de base que permita su conocimiento en factores de riesgo, en promoción de la salud y llevando pues como tal esa atención a esas comunidades que realmente de pronto lo requieran. Entonces ver también si hay educativas allí, si no hay instituciones educativas, iglesias y demás, todos esos pueden ser factores protectores que favorecen esa red de apoyo familiar y comunitario. Entonces, ¿qué hacer en caso de identificar de pronto algún caso? Entonces, aquí sí que es un flujograma de gestión de caso de la familia. En caso de encontrar un caso índice como tal allí, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál va a ser mi intervención? Entonces, yo como profesional de la salud llegué, identifiqué que hay una necesidad y tengo un caso. Entonces, ¿cuál es la gestión? La gestión es ver si yo identifico el caso, le doy solución a ese caso de una manera u otra, o si lo puedo solucionar en el momento, tengo que remitirlo. Entonces, ver si hay una sospecha de si una necesidad de una intervención familiar, ¿sí? Si hay esa sospecha de esa intervención familiar, llámese por algún, digamos, accidente, porque, no sé, un proceso de crianza de niños y conflictos entre el padre y la madre, entonces, bueno, hay una necesidad de intervención familiar, que tal vez no es competencia mía, voy a saber hasta dónde puedo hacerlo como profesional de enfermería, pero que puede ser también una necesidad de intervención, o sea, psicosocial. Entonces, hablar con la familia, ¿para qué? Para tener ese consentimiento informado para realizar esa gestión de caso por el equipo o la dupla que lo requiera, ¿sí? Voy yo que lo identifique con el profesional psicosocial, el trabajador social, el psicólogo, etcétera, y hacemos esa técnica. ¿Tenemos el consentimiento informado? Súper, tenemos el consentimiento informado, entonces vamos a empezar a hacer esa evaluación de ese caso, esa reunión con la dupla exactamente, mirar todo lo que es la protección y riesgo de esa familia, el nivel de intervención hasta dónde puede llegar, cuáles son los posibles riesgos y demás, cuáles van a ser los responsables de estar muy pendiente de todo eso, ¿no? Identificar pues con la familia pues cuáles son de pronto los instrumentos que yo voy a aplicar, que si va a hacer algún tipo de encuesta, algún tipo de diálogo con cada uno de ellos individual, grupal y demás, y cuáles van a ser como tal esa programación de esas metas, ¿no? ¿Qué queremos? Ah, pues es que tenemos inconvenientes o tenemos problemas con las pautas de crianza al niño, entonces vamos a hacer una educación y vamos a dejar una serie de tareas para que el niño mejore, ¿sí? Y se le va a hacer un plan de seguimiento cada, no sé, cada X tiempo que yo venga y ver cómo se va pues a ejecutar ese plan, hacer la evaluación si el plan funcionó, ¿sí? Y si hubo un cumplimiento satisfactorio como no de esa meta y si ya esa familia sale como tal. Ya que pronto identificamos esa sospecha, pero esa sospecha y que pedimos a ellos esa intervención, pues no nos la autorizan, pues ni modo, pues intentar hacer un mínimo acompañamiento hasta donde podamos y hasta donde la familia nos lo permita, ¿sí? Y ver si hay la necesidad de crear de pronto una derivación hacia otro sector que pueda tener intervención allí, siempre y cuando pues, claramente que esa familia pues tenga la necesidad y quiera realizarlo. No lo podemos hacer en contra de su voluntad, no podemos decirle a alguna entidad estatal que venga y recoja unos niños por unos maltratos familiares que están presentando allí, porque está, pues voy a ver hasta dónde lo puedo hacer, cuál es mi participación, eh, y cuál va a ser pues el impacto en esa familia, el impacto en la comunidad y la imagen que podamos tener. Entonces son varias cositas que se tienen que revisar ahí. Dentro de todo esto, pues hay unos niveles de prevención, promoción, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Cuál es el propósito de cada este nivel de promoción o de prevención como tal en esas comunidades? ¿Sí? Cuando hablamos de promoción, todo es el fomento, factores protectores, educación, guías anticipatorias, pero si ya hablamos de algún tipo de intervención, no sé, digamos lo secundaria, pues ya hay que hacer un tipo de diagnóstico y tratamiento, enfermedad, manejo clínico, que es que tengo que hacer qué, mandarlo remitirlo a una institución hospitalaria para que le den un manejo clínico, y se supone que deben haber instrumentos que son guías de práctica clínica, protocolos de cómo actuar. Sí, no es que en la comunidad hay una gran cantidad de presencia de personas con dengue. Ah, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la notificación inmediata del dengue, notificar a las secretarías de salud que haya un brote de dengue,
remitir a esas personas a su institución hospitalaria de atención donde lo van a atender. ¿Qué tengo que hacer yo? Esta búsqueda activa comunitaria, ¿sí? De ir identificando qué otras más personas pueden tener los mismos síntomas, cuál va a ser como ese eh, rango o como tal la zona de afectación por tal vez la presencia de mosquitos y demás, qué cantidad de mosquitos pueden haber, sí, todo eso entonces ver y ver qué va a ser con la intervención que se está haciendo. Entonces, es identificar ver el propósito, cuál va a ser el objetivo, la estrategia y el instrumento en que yo voy a aplicarlo. Entonces, es de conocimiento como tal del día a día de cada uno, pues como tal de nosotros. ¿Qué pasa en todo esto? Pues que hay un tema aquí también que se tiene que hablar en lo que es la salud comunitaria, la atención primaria en salud en las comunidades y salud para las familias, que es la información y la inteligencia de datos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, como lo miramos hace un momento, los distritos de salud tienen que estar involucrados, el Ministerio de Salud, el Departamento de Salud, las diferentes entidades dentro de la comunidad y la misma institución hospitalaria, el equipo de trabajo, ¿no? Y todo esto, pues, hay un nivel como tal de competencia y a quién como tal se le otorga como tal este dato. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que ver cuál es el dato que nosotros obtuvimos o cuál fue el diagnóstico que nosotros identificamos en esas comunidades o qué está pasando en esa comunidad, cuál es la necesidad, ¿sí? Nosotros como individuos nos socializamos con una comunidad, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo tratamos esos datos? ¿Cómo lo manejamos? ¿A quién se los damos? ¿Quién necesita conocer esos datos? La institución de salud, el gobierno, la misma comunidad, cómo yo socializo esto, de quién es pertinencia si hay presencia de basuras, a quién es pertinencia si hay residuos heces y demás porque no hay alcantarillado, ¿sí? De quién es competencia, qué está pasando, ¿sí? Cómo manejo yo ese tipo de datos, hasta quién llevo ese dato y a quién realmente puede hacer una intervención de ese dato y que realmente terminará siendo una acción de beneficio a esa comunidad para mitigar el riesgo o a esa familia, ¿sí? Entonces, dentro de eso, pues también hay que tener en consideración que yo voy a las comunidades a identificar factores de riesgo, a identificar posibles afectaciones en la salud y esas afectaciones en la salud, pues tenemos que tener en consideración que tendremos que tal vez en algún momento hacer algo de un sistema de referencia y contrarreferencia. Entonces, ¿qué nos dice aquí ese modelo como tal, identificado de algunas políticas públicas de México? Pues que hay unas atenciones primarias, hay unas atenciones en la comunidad, cómo yo, o cómo se entrelazan, si vemos, la atención comunitaria, la atención primaria y la atención hospitalaria se entrelazan entre sí. ¿Cómo, perdón, cómo estas acciones específicas van de la mano una con otra? Tal vez yo tengo que remitir de la atención, identifique un paciente en la comunidad, lo voy a remitir para una atención primaria ambulatoria, o tengo que llevarlo ya a una atención hospitalaria, llevarlo en el vehículo, llevarlo allá que lo lleven a observación, hospitalización y demás. Pero como también esa persona que está ya en hospitalización ya se va para su casita, para su comunidad, y tengo que educarlo desde allí. Tengo que darle todas las indicaciones, recomendaciones, todo lo que puede pasar, a qué hora se toma el medicamento, con qué se toma el medicamento, cómo mejorar su salud, hábitos, estilos de vida saludable, toda esa educación que se va y es una persona que va a estar sana, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿cuáles van a ser claramente esas ganancias para la salud, sí? O esas pérdidas para la salud en dado caso. Recordemos que nosotros somos actores del sistema, si somos un factor específico para el sistema en cuanto a la salud, pero además de esto, tenemos que tener en consideración que el sistema se mueve por recursos, por dinero, por política. Entonces, si yo tengo a mis usuarios, a mi comunidad, a mi familia, a mis pacientes sanos, pues tenemos ganancias, ¿verdad? Entonces, no se va a ir el dinero específicamente en atender a, no sé, cada persona me llega complicada, porque es que mi trabajo en la comunidad no está siendo el más específico o tal vez en atención ambulatoria no es el más idóneo. ¿Y qué pasa? Se me complican los usuarios. Entonces, ya no es un paciente crónico que yo lo puedo controlar desde su casa, sino que tengo que traérmelo para el hospital, que tuvo daño renal, entonces está en diálisis, que la materna está con preeclampsia y tengo que traerla para el hospital, que sí. Entonces, enfermedad avanzada, estado crónico, posible muerte, posible incapacidad, qué va a pasar con esa familia, qué va a pasar con esa persona, cuál va a ser el consumo como tal, es que terminó allá en una UCI, cuánto es el valor de la UCI y todo eso.
y el consumo, el costo-beneficio como tal para el sistema de salud. Entonces, para el sistema, sí, para nuestra institución hospitalaria y para todo eso, y para la misma familia, es ver la contraparte, están decir cuál es la contraparte de esas diferentes intervenciones que estamos teniendo. ¿Qué pasa con la enfermería en la salud comunitaria? Pues a nosotros como profesionales de enfermería nos incumbe, nos identificar las necesidades como tal de esa familia, de esa comunidad, de cómo podemos nosotros generar esos programas que vayan en cuanto a la salud de la población relacionados a esto, a mejorar ese tipo de acciones, generar esos programas para que podamos fortalecer la salud de la comunidad, vigilar la salud de una comunidad como un todo y determinar cuál va a ser su impacto como tal en esos diferentes grupos, cómo afecta la salud de una familia, a esa comunidad, a un grupo como tal, a un territorio, y cuál es su nivel de satisfacción, ¿no? Con su agrado hacia la salud, si ha tenido una buena, mala, regular la salud, y qué cree que esa comunidad, esa familia está teniendo, o cuál es el factor agravante para que esa salud esté así. Entonces, ¿cómo lo mejoro yo y cómo va a ser la intervención de ese profesional? Además de desempeñar también un papel de consejeros familiares, de dar educación, más que todo es esa educación, ese consejo, cómo llevar eso, que también podemos ser profesores, licenciados, educadores, promotores, ¿sí? Para que se promocione un mejor conocimiento y con eso un empoderamiento en cuanto a mi salud, a mi bienestar y al de mi familia y cómo puedo acceder a los sistemas de salud, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que tener ese perfil de enfermería? Habilidades de comunicación, las más grandes y específicas para comunicarse, pues, de acuerdo a las necesidades en los diferentes ámbitos, con las diferentes culturas, edades, rangos de edades y todo esto en los diferentes entornos sociales. No debe haber pues esa pena de comunicación, esa barrera de comunicación. Tener una sensibilidad y un tacto específico para al momento de realizar esas visitas, identificar qué es lo que está pasando, que si es que la persona me dice, no, aquí todo está bien, somos una familia feliz y todo esto, pero pues no sé, no hay una armonía con los hijos, con el esposo. No, es que yo no sufro de ninguna enfermedad, pero le vemos los pies hinchados, los pies morados, no sé, sí, todo ese tipo de circunstancias. La piel no es la mejor color de la piel, está amarilla, todo eso. Saber escuchar, saber tener esa capacidad de liderazgo, porque estamos liderando el equipo, escuchar a lo que nos dicen las personas. Ellos conocen su salud, conocen su familia, conocen su comunidad, entonces saben cómo debe estar todo de la mejor manera. ¿Sí? Tener la habilidad, pues, para eso, ¿no? Si somos buenos escuchadores, buenos comunicadores, damos unos buenos consejos, podemos animar a las personas a hacer esa asistencia a sus controles médicos, dar una buena opción de vida, eh, detectar esos signos de enfermedad que puedan ser importantes, también hacer ese tipo de intervención en crisis que podamos identificar en algún momento, como cuáles son las rutas de atención por algún tipo de abuso, que vayamos a identificar, que la drogodependencia, entonces que si identificamos ya una persona consumidora, pues cuáles son las pautas que yo le voy a dar, cuál es el daño, tal vez ahorita no lo sé, pero lo averiguo y la próxima intervención te voy a decir qué pasa si tú consumes marihuana, bazuco, cocaína, etcétera, cuál es el daño que te va a generar, cómo puedes mitigar de pronto ese consumo, todo eso, sí, cómo a dónde te puedo llevar, y, hablar un poco de pronto enfermedades terminales, en fin, llevar una intervención de ese, no sé, final tranquilo de la vida, qué tiene que esperar la familia, cómo prepararse para afrontar ese tipo de situaciones, ese tipo de riesgos. La energía claramente para ese tipo de intervención en comunidades tiene que tener una energía muy grande porque es una exigencia física en desplazamiento, en caminatas, en vehículos, en las jornadas tal vez de más temprano hasta más tarde, horas del día. Tal vez mi alimentación no va a ser la más correcta en ciertos momentos, pero hay que tener todo esto, un trabajo muy organizado con los líderes comunitarios y con mi equipo de trabajo, mis compañeros, colegas y demás, y claramente pues organizar las intervenciones que se den para la comunidad de acuerdo a cómo se requieran, ¿no? Y pues obviamente generar los informes que claramente generen eh, el impacto de la intervención, las necesidades que yo identifiqué y cómo lo identifiqué y cuál va a ser mi acción específica en esa participación comunitaria. Bueno, no sé si aquí hasta el momento damos pues finalizado como tal esta intervención, si ustedes tienen algún tipo de dudas, comentarios, sugerencias, demás, pues estamos atentos aquí para escucharlos. Si no, pues de lo contrario, pues ya como que finalizado este espacio el día de hoy y, y este módulo número 5. Entonces,
los escucho, si hay algún tipo de pregunta, intervención y demás, y si no, pues agradecerles por su asistencia y por su atenta escucha. Itzel, muchas gracias por su opinión, sí, esperamos que haya sido claro, muchas gracias, Josué, María Jesús también, que tengan una feliz tarde para todos. Sí, hay muchas circunstancias que pueden pasar desde el primer nivel de atención y es importante identificar, que miremos que hay veces hablamos de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, pero también en el ámbito comunitario, ambulatorio, pueden haber cierto tipo de factores que generan un conflicto en la comunidad, pero es importante que podamos irlos identificando. Muchas gracias también por, por esta comunicación. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. ¿No? Siempre es un gusto hablar de ese tipo de intervenciones, además cuando uno está pues en la comunidad, pues también aprende mucho de ellos, entonces es importante compartir el conocimiento. Y bueno, muchas gracias entonces para todos, que tengan una feliz tarde, la pasen bien. Hasta una próxima oportunidad. Maestro Máximo, muchas gracias por su espacio, que tenga una feliz tarde.